Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de física el día de hoy, sábado 17 de septiembre del año 2022. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a empezar un tema importante, que es la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos. Los fluidos son los líquidos y gases. Tienen toda su física, todo su estudio, sus leyes, sus propiedades, ¿no? Entonces, esta la podemos dividir en dos partes. Los fluidos en reposo y los fluidos en movimiento. Y ambos San Marcos nos pide, ¿ok? Hoy nos vamos a concentrar solo a los fluidos en reposo. Con eso tenemos suficiente para nuestra hora del día de hoy, ¿correcto? Entonces, ya veremos más adelante cómo estudiaremos pues los fluidos en movimiento, la famosa hidrodinámica, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar y darle mucha fuerza al tema, darle mucha energía a lo que vamos a hacer. Bien, ñoñitos, arrancamos. Bien, el día de hoy vamos a estudiar, chicos, lo que es el concepto de densidad y presión, cómo calcular la presión. Vamos a conocer uno de los principios importantes dentro de la física, sobre todo en fluidos, el principio de Pascal, para llegar finalmente a conocer la ley de Arquímedes, el empuje, ¿no?, hidrostático. A todo esto le vamos a llamar estática de los fluidos. También le suelen llamar hidrostática. Escúchame, hidrostática. ¿Ok? Bien. Entonces, la estática de los fluidos. Muy bien. Vamos a empezar hablando de la densidad. Pero antes me preguntan, profe, ¿cuál es el concepto de hidrostática? Bueno, simplemente se va a estudiar las propiedades que presentan, en este caso, líquidos en reposo. Escúchame, líquidos en reposo. Ya, estamos. Bien, entonces, para comprender bien el tema, tú tienes que saber cómo calcular la densidad. La densidad lo pueden designar con la letra D de densidad, o la más conocida es la letra griega ρ. Este es ρ. Y es la relación entre la masa de una sustancia y su volumen. ¿Ok? La relación de la masa de una sustancia y su volumen. ¿Qué tal, Abigail? ¿Qué tal, Ángela? Tania, ¿ok? Es la relación de la masa entre el volumen. Así se define la densidad. No te olvides, masa sobre volumen. Ahora, como tú bien sabes, nosotros trabajamos a nivel sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, toda masa se mide en kilogramo y todo volumen en metro cúbico. Ya, pero a veces suele venir esta densidad en gramos por centímetro cúbico, ya, gramos por centímetro cúbico. Y vamos a tener la necesidad a veces de convertir una unidad antigua, porque a veces no la dan así, vamos a tener que pasar al sistema internacional. Para ello, ten presente este factor de conversión. 1 gramo por centímetro cúbico va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Que olvides. 1 gramo sobre centímetro cúbico va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Por ejemplo,
Acá tenemos algunas sustancias con sus respectivas densidades, pero en el sistema antiguo. CGS significa centímetro gramo segundo. Es un sistema antiguo que todavía se suele usar en capítulos como hidrostática, calorimetría, ¿ok? Pero la tendencia es que en el futuro todo va a ser sistema internacional, ¿correcto? Ya. Entonces Manja, mira, esta densidad, para actualizarlo al sistema internacional, solo vas a tener que multiplicar ñañito por 1000. Nada más. Y 0,8 por 1000 sale 800 kilogramos por metro cúbico. Todas las multiplicas por 1000. Esta al ojo, la densidad del cuerpo humano, saldría pues 950. La densidad de la madera, 0,6 por 1000, 600. Esa es la única densidad que te pido aprendértela, la del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. En el sistema internacional lo multiplicas por 1000, 1 por 1000, y queda 1000 kilogramos por metro cúbico. La del mercurio también es muy usada. 13,6 por 1000, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahí ya tienen las densidades en el sistema antiguo y en el sistema internacional. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Creo que no está fácil. Ok. Recuerda que más adelante, cuando hagamos Arquímedes, vamos a expresar la masa de un cuerpo despejando de acá de la fórmula de la densidad. Masa es densidad por volumen. Quiero que lo tengas presente. Masa es densidad por volumen. Muy bien. Ejemplo número 1. Se tiene un cubo de 1600 kilogramos y lado 2 metros. ¿Cuál es su densidad? Veamos. Si es un cubo, su lado es 2 metros, pues tenemos que hallar el volumen del cubo. Y el volumen de un cubo, ñaños, es su longitud elevado al cubo. En otras palabras, su lado al cubo. Ese es el volumen de un cubo. El lado es dato, está en metros. Ya, reemplazo. 2 metros al cubo. Al cubo significa que tengo que multiplicar 3 veces. 2 por 2 por 2. Ñañitos. 2 por 2 por 2 me da 8. ¡Wow! Ahora, la densidad se define masa sobre volumen. La masa 1600 y el volumen vale 8. 1600 sobre 8. 16 entre 8 da 2, o sea, sale 200 kilogramos por metro cúbico. ¿Me confirman si me entendieron, por favor? Vamos, ñañitos. Muy bien, Jonathan, gracias por participar. Bien, Almendra, interesante, ok. Bien, José Antonio, Mardelí, Triana, bien. Tania, excelente. Ya, entonces ya sabemos cómo hallar, bien, Brisa, Tanya, cómo hallar la densidad. Ahora vamos a hablar de la presión. Presión. La presión es una cantidad física que nos indica la forma como una fuerza se distribuye perpendicularmente sobre una superficie. Repito,
La presión es una cantidad física que nos indica cómo una fuerza se distribuye perpendicularmente sobre una superficie. Esta se va a determinar así. Para hallar la presión necesito conocer el área de la superficie, el área. Y para ejercer presión, nosotros tenemos que aplicar al área una fuerza perpendicular. Mira, una fuerza perpendicular. Ahí está. Si tú aplicas una fuerza perpendicular al área, entonces acá estás ejerciendo presión. Así es, Yayitos. Y la presión es la fuerza entre el área. Así se define, pero no te olvides, la fuerza tiene que ser perpendicular, ¿ok? Solo las fuerzas perpendiculares hacen presiones. Ahora, en unidades del sistema internacional, tenemos que la fuerza es Newton y el área es metro cuadrado. ¿Manjas? Y al Newton por metro cuadrado, ñañitos, le llaman el Pascal. Pascal, PA. Muy conocido esto, Pascal. No te olvides. Newton por metro cuadrado. Además, hay que tener presente de que un kPa significa kilopascal. Por ejemplo, en un problema me sale 20.000 pascales. 20.000 pascales, le quito 3 ceros y viene a ser 20 kilopascal, ¿no? Algo así, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Importante. Ahora, ¿y qué va a pasar si nosotros aplicamos una fuerza oblicua? Así. Una fuerza que forma cierto ángulo. Una fuerza oblicua. ¿Estamos? Listo. Entonces, si la fuerza aplicada es oblicua, vas a tener que aplicar tus vectores y descomponer la fuerza en dos. Así. Pero solo te va a servir para determinar la presión de esa fuerza, solo te va a servir la perpendicular. Acuérdate, la perpendicular. O sea, tú sabes que puedes utilizar triángulos notables o F-cos, Fc. ¿Te acuerdas? El que está al costadito es fuerza coseno. El que está sin el ángulo es fuerza seno. Y la presión vendría a ser la fuerza seno entre el área. Creo que hasta acá estamos yendo bien, ¿sí? Ya, ahora, recuerda, ¿no?, que la presión es la fuerza que se distribuye perpendicularmente sobre la superficie. Eso explica por qué cuando coloco un globo en una cama llena de clavos, como tú puedes ver, ¿no? No se revienta el globo, pero si solamente hubiera un solo clavo, sí se revienta el globo. Gracias al concepto de presión, fíjate, nosotros podemos con el cuchillo cortar el pan, la carne, etcétera. O gracias al concepto de presión, no nos han, algunos de ustedes ya los están vacunando. Y fíjate que acá el inyectable es fuerza perpendicular al área que es nuestra piel. En este caso también están ejerciendo presión. Espero que me hayas comprendido esta parte de acá. Ok, bien. Y pasamos a un ejemplo 2. A ver, inténtalo.
Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tania ya nos mandó su respuesta. La fuerza vale 160 raíz de 3. Actúa perpendicularmente sobre la superficie de un triángulo equilátero de lado 4 metros. Pero tú sabes que hay que hallar el área. Ya tengo la fuerza perpendicular. El área de un triángulo equilátero es, acuérdate, lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. ¿Lo recuerdan o no? Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. El lado vale 4 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Esto me va a salir 4 raíz de 3 metros cuadrados. ¿Listo? Ya tengo el área. Solamente tengo que reemplazar en la fórmula de presión, fuerza sobre área. Presión, fuerza sobre área. 160 raíz de 3 es la fuerza entre el área que vale 4 raíz de 3. Se cancelan los raíz de 3 y me va a salir 40 pascales. Ok, 40 pascales. Bien, esa sería la respuesta. ¿Sí? La C. Bien, Jonathan, Tania, Mardeli, Enzo, Alexandra y Tanja. Ok, excelente. Ahora vamos a hablar de lo que es la presión hidrostática. Vamos a hablar de la presión hidrostática. Hidro viene de agua, ¿no? Líquidos, ¿no? Entonces, básicamente la presión hidrostática es la presión de líquidos. Es la presión que ejercen los líquidos en reposo. Cuando nos sumergimos en el agua, notamos que a mayor profundidad, la presión que experimentamos es cada vez mayor. A mayor profundidad, la presión que experimentamos es cada vez mayor. Esto se debe fundamentalmente al peso del líquido que se ubica por encima de nosotros. O sea, la presión básicamente es debido al peso del líquido. Acá tenemos un recipiente. Como usted puede ver, un recipiente en la cual contiene un líquido. Puede ser agua, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este punto de acá experimenta la presión de todo este líquido. Y esa presión va a depender fundamentalmente de todo el líquido que hay sobre este punto. Puede ser un cuerpo también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso decimos, a esta H se le conoce con el nombre de la profundidad. Al H se le llama la profundidad. ¿Ok? De tal manera que a mayor profundidad experimentamos mayor presión. A mayor profundidad experimentamos mayor presión. Entonces, la presión del líquido se determina así, facilito. Densidad del líquido multiplicado por la gravedad y por la altura o profundidad, de acuerdo por H. Ya, no te olvides, ¿ah? A mayor profundidad, mayor presión. ¿Ok? Ya está. La densidad del líquido tiene que estar en gramos por metro cúbico. La profundidad se tiene que medir en metros. ¿Ok? La gravedad ya sabes que valdrá pues 10 o 9,8 dependiendo de lo que nos diga el problema. ¿Ok? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya, listo. Mira, acá tenemos una botella en la cual le he practicado 3 agujeros, ¿no? Le he practicado 3 agujeros. Y fíjate cómo sale el agua por esos 3 agujeros. Se muestran las trayectorias de 3 hilos, ¿no? El agüita que sale. Ahora, si te das cuenta,
aquí abajo, el agua tiene más alcance que las que están más arriba. Y eso se explica fácilmente por la presión. Los puntos que están a más profundidad experimentan más presión, es por eso que el agua alcanza mayor alcance. ¿Me entendieron? Confirmen, por favor. Acabas de aprender que la presión hidrostática es densidad de líquido, gravedad por altura. ¿De acuerdo? ¿Ya? No te olvides. Bien. A mayor profundidad, entonces, mayor presión. Listo. Ahora, hay problemas en los cuales aparecen más de un líquido. Acá, por ejemplo, tenemos 3 recipientes, pero ¿por qué están así los líquidos? Acá tenemos 3 líquidos, perdón. ¿Por qué los líquidos están así? La razón es, ñañitos, porque estos líquidos no se mezclan. Y cuando no se mezclan, se dice que son inmiscibles. Inmiscibles. Y si supongamos me piden hallar la presión hidrostática en el fondo, entonces tú tienes que hallar la presión hidrostática de cada líquido en forma independiente, la fórmula del pH que hemos visto hace un momentito, y luego sumamos las presiones. ¿De acuerdo? Entonces, la presión hidrostática en el fondo va a ser igual a la suma de presiones hidrostáticas de cada líquido en forma independiente. Pero no te olvides que cuando tengas una figura así, los líquidos que tienen más densidad son los que están abajo. Y así va en ese orden. Por eso este líquido 1, su densidad es mayor que la del líquido 2. Su densidad es mayor que la del líquido 3. Densidad 1 mayor que la densidad 2. Este a la vez es mayor que la densidad 3. Ya, ahí se tiene 3 líquidos de diferente densidad. Por eso se les llama inmiscibles. No se mezclan. Entonces, la presión hidrostática total en el fondo del recipiente se determina sumando las presiones hidrostáticas de cada líquido en forma independiente. Ahí está. Presión total es igual a la presión hidrostática del líquido 1 más la presión hidrostática del líquido 2 y más la presión hidrostática. Así hay que aplicar la fórmula independientemente a cada líquido. Este con su densidad y su propia profundidad, igual las demás. ¿Ya? No te olvides, por favor. Eso sí es importante que lo tengas presente. ¿Cómo hallarías la presión hidrostática total en el fondo aquí?
Veamos. A ver. Hay 3 líquidos y me dan las densidades de cada líquido. Entonces, la presión hidrostática total es la presión hidrostática del líquido 1 más el líquido 2 más el líquido 3. El detalle está que las profundidades o alturas están en centímetros. Sí, ñaños, y hay que pasarlo ¿a qué? A metros. ¿Cómo se pasan los centímetros a metros? Pues se divide entre 100, entre 100, entre 100. ¿Ya? La presión hidrostática del líquido 1 será densidad, gravedad por altura. Densidad 1 es, ahí está la fórmula. Ahora vamos a reemplazar. La densidad 1 vale 1000. La gravedad vale 10 y la altura vale 0,3. Más densidad 2, 700. Gravedad por la altura que vale 0,2. Más densidad 3 vale 300. Gravedad, altura 0,1. Ya, acá, ñañitos, vas a operar. Esto me da 3000, 1400, 300. La suma de los 3 me va a dar 4700 pascales. Esa es la respuesta. No está difícil. Solo con paciencia, ¿no? Y con amor, tú tienes que hallar las presiones de cada uno y sumarlas. Ya, piñañitos. Bien, ¿ok? Estamos. ¿Ya? Profe, todavía estoy dormido. Ya, a ver, listo. ¿Está claro, no? Ya. Tengo que avanzar porque es un montón el tema, lo que vamos a revisar y se nos va a acabar la hora. Ahora vamos a hablar de la presión atmosférica. Algunos lo denotan así PATM o P sub 0. Yo utilizo esta última, P sub 0, más rápido de escribir. La atmósfera es la capa de aire que envuelve a la Tierra. Su espesor se calcula aproximadamente de 500 kilómetros. Tiene peso y por lo tanto ejerce una presión sobre la superficie terrestre y sobre los objetos y las personas que viven en la Tierra. En 1644, Evangelista Torricelli, discípulo del gran Galileo Galilei, ideó un mecanismo al que llamó barómetro. Él inventó el barómetro, mira, para medir la presión atmosférica. Comprobaremos que este barómetro es capaz de equilibrar el peso de una columna de mercurio de 76 centímetros de altura, cuando el barómetro se situaba a nivel del mar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Miren, él inventó el barómetro así. Tenemos un tubo completamente lleno de mercurio, y acá tenemos un recipiente con poquito mercurio. Si yo este tubo no es un tubito chiquito, es un tubo de más o menos 1 metro de largo, ok, si este tubito yo lo invierto, lo pongo de cabeza, se derrama todo el mercurio, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Se derrama, si lo pongo de cabeza y saco el dedo, se derrama todo el mercurio. Voy a hacer eso, pero voy a introducir la parte esta de acá al mercurio. Ok, ahí está. Y de ahí saco mi dedo, miren acá, y el mercurio empieza a bajar, pues no, obviamente, ¿no? Empieza a derramarse internamente dentro del recipiente. Pero va a llegar un momento, ñañitos, en el cual ya no baja más. Ahí se queda. Entonces Torricelli se preguntó, ¿y por qué no baja más? Es porque aquí en la parte de afuera había algo que no permitía que esto suba
Y por lo tanto, esto baja. Entonces, mis ñaños, este algo que estaba alrededor se le llama pues la presión atmosférica. Y él determinó que esta presión que estaba ejerciendo el aire se equilibraba con esta columna de mercurio que ya no baja. Él midió esa columna y era aproximadamente 76 centímetros. Es decir, la presión atmosférica equivale a 76 centímetros de mercurio. La presión atmosférica es 76 centímetros de mercurio, que es 760 milímetros de mercurio. Listo. 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso vendría a ser, ñañitos, bueno, tratando de trabajar en pascales, etcétera, esto es 100.000 pascales aproximadamente, o 100 kilopascal. 100.000 pascales o 100 kilopascal. ¿Correcto? Bien, esa es la presión atmosférica. No te olvides, por favor. ¿Ya? Bien. Ahora, la presión atmosférica es debido al peso del aire, ñañito. Eso quiere decir que su máximo valor se da a nivel del mar. Así que cuando nos vamos elevando a ciertas alturas, la presión atmosférica va disminuyendo. Me dejo entender, va disminuyendo. Pues acá es un ejemplo del monte Everest, ¿no? Acá la presión es mayor. Acá, por ejemplo, en la mitad del ascenso ya baja a 500 milímetros de mercurio. Y cuando llegamos a la cima llega a 300 milímetros de mercurio. Eso explica por qué cuando nos vamos a la sierra disminuye la presión, ¿no? Y bueno, y ya sabemos que los que somos costeños, como que nos afecta, ¿sí o no?, el cambio de presión cuando pasamos por Ticlio o nos vamos a una provincia, ¿no? Entienden la idea, ¿no? Esa es la presión atmosférica. Bien, ya giro. Ahora, ¿qué cosa es la presión total o absoluta? Ahí no se nota mucho en tu cerrito, pues igual acá yo también vivo en un cerrito, no es mucho, pero cuando hablamos pues, de Ticlo, hablamos de 4.000 metros de altura, ¿no? Ahí sí se nota, se aprecia bastante, claro que sí. La presión total o absoluta es lo que tú ya sabes, calculas la presión del líquido, la hidrostática, y le sumas la atmosférica. Esa es la presión total. Presión hidrostática más presión atmosférica. ¿Ok? Presión hidrostática más presión atmosférica. No te olvides, importante, ¿de acuerdo? Listo. Presión hidrostática más presión atmosférica. No, porque la gravedad, Jairo, bueno, la gravedad también disminuye con la altura. Debería pasar eso, ¿no? Debería ocurrir eso, ¿no? Debería, pero, como te digo, la gravedad ahí es dependiendo ya de la gravedad. De la presión no nos atrae, ¿no? La presión nos aplasta nomás. Debería, ¿no? Debería, porque la gravedad sí disminuye un poquito, un poquito. Ok, bien. Entonces, interesante pregunta, Jairo. ¿Cuál es la presión total en el fondo de un lago a 8 metros de profundidad? A ver, intenten.
Muy bien, creo que a nadie le salió, le pregunté esto, ¿no? Entonces, la presión total en el fondo de un lago a 8 metros de profundidad será, primero hay que hallar la presión hidrostática. Manja. Y la presión hidrostática se determina así: densidad, gravedad por altura. Te dije que la densidad del agua vale 1000, gravedad 10 y altura 8. Esto sale 80.000 pascales. Pero te dije además que la presión atmosférica es de aproximadamente 100.000 pascales. Por lo tanto, la presión total es la hidrostática más la atmosférica, 80.000 más 100.000. Y esto me sale 180.000 pascales, que vendría a ser 180 kilopascal. Les di un tiempito para que lo hagan, almendra. Me hubiera gustado que lo hagan. ¿Está claro esto? Ahora sí. Ahí está. Alguien pidió, ahí está. Esa es la presión atmosférica, lo que pidió Michael Alexander. Avísame, Michael, confírmame. Pueden usar micro también para decirme ya, profe, ¿no? ¿Ya está? Listo. Perfecto. Listo, ya está. Ahora vamos a hablar de los vasos comunicantes. Mira, los vasos comunicantes es el conjunto de recipientes unidos entre sí en los que al agregar un líquido, este alcanzará el mismo nivel en todos los recipientes. Tú echas un líquido y este es un recipiente de vidrio que tiene diferentes entradas. Cuando echas agua, al final todos los líquidos alcanzan el mismo nivel, la misma altura. ¿Ok? Debido a que todas alcanzan la misma altura, yo voy a trazar aquí una línea horizontal y voy a medir la presión aquí, la presión en todos los, voy a llamarle presión A, B, C, D, E. El ñaño puede observar que cada punto contiene diferentes cantidades de agua, ¿sí o no? Sobre E, no es la misma cantidad de agua en D, ni en C, ni en B, ni en A. Tienen diferentes por la forma que tienen, pero todos tienen la misma altura, la misma profundidad. Por lo tanto, todas experimentan la misma presión. Qué interesante, ¿no? Estos son los vasos comunicantes. No te olvides, por favor. Ya, los vasos comunicantes. Espérame un ratito acá. Espérame un ratito aquí. No, lo voy a malograr. Ya, ok. Ya, es que tenía un videito cortito para ponerlo acá, pero no encaja. Se va a malograr todo. Así que después. Ya, ok. Hasta acá entonces hemos aprendido que esta línea horizontal que pertenece al mismo líquido, todas experimentan la misma presión. Por eso que a esta línea se le llama la isóbara. Isóbara. Iso igual, vara presión. Eso significa isóbara. Igual presión. No te olvides, por favor. ¿Ya? Bien. Hasta ahí creo que todo va bien. Teorema fundamental de la hidrostática. Este
teorema trabaja con líquidos en reposo. Y que quede claro que es solo un líquido, un mismo líquido, ñaños. ¿Ya? Ojo, un mismo líquido. Acá tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Un recipiente, ojo, y voy a tomar 2 puntos de este mismo líquido, ¿ya? El líquido tiene que estar en reposo, ya no te olvides. Ya, punto A, punto B. ¿Alguien podría decirme en qué punto hay mayor presión? ¿En qué punto hay El mayor? punto A. Bien, por fin. Punto A. Está a mayor profundidad. Ya, nosotros vamos a calcular por separado la presión total en A. Recuerda que es la hidrostática más la atmosférica, y la presión total en B, que es la hidrostática más la atmosférica. Por lo tanto, tenemos que tener presente las profundidades de cada uno. Ok, y este es el teorema. Lo que me dijiste, presión de A mayor que la presión de B, y la diferencia de la presión mayor menos la presión menor es la densidad del líquido por la gravedad por la resta de profundidades. Resta, diferencia. Ahí está. Ok. Ahora, si quieres algo más compacto, voy a llamarle H a la distancia entre A y B. Ojo, acá hablamos de solo distancias verticales, por horizontales no, porque ahí son isóbaras, ¿no? Entonces, distancia vertical entre A y B. Y si tú miras la geometría, este H es el HA menos el HB. Por eso el HA menos el HB lo reemplazo por esta H. La diferencia de presiones es densidad de líquido, gravedad por altura entre los puntos o diferencia de profundidades. De tal manera, ñaños, que si A y B estuvieran al mismo nivel, ¿qué crees que va a pasar? Que HA y HB van a ser iguales. Se elimina todo esto y demuestro que la presión total de A y la presión total de B son iguales. Por lo tanto, esta línea es la isóbara. No, todos los puntos que están contenidos en esa línea a un mismo líquido, se le llama isóbara, igual presión. A ver, ñañitos, confírmenme, ¿han entendido esto? Años. Sí, profesor, todo claro. Bien, bien, bien. Que todos los puntos que pertenecen a un mismo líquido y que estén a la misma altura experimentan la misma presión. Nada más. ¿De acuerdo, Jonathan? O sea, para que las presiones sean iguales, tienen que pertenecer al mismo líquido. Nada más. Y esto se suele usar en problemas en vasos o tubos comunicantes. Tubos comunicantes. O mejor te presento el problema. Clásico problema de hidrostática. Es un tubo en forma de U. No sé si notas que hay 3 líquidos. Líquido A, líquido B y líquido C. Estos líquidos, ñañitos, no se mezclan, son inmiscibles. Y me dan las densidades de A y de C. Y me piden la densidad del líquido B. Me piden la densidad del líquido B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Manja, voy a trazar, ojo, voy a trazar un nivel, una isóbara. Pero esta isóbara tiene que ser trazada de tal manera
que yo alcance el mismo líquido en ambas ramas. Esta es una rama y esta es la otra rama. Voy a trazar una línea horizontal, pero debe estar contenida en el mismo líquido, porque solo así puedo yo decir presiones iguales. Y esto siempre lo vas a trazar, mi consejo, donde los líquidos están separados, se llama interfase, ¿ok? Pero tienes que fijarte bien que debe alcanzar el mismo líquido en ambos lados. Por ejemplo, aquí no lo puedo trazar porque agarraría el líquido A con el líquido B o el líquido A con el líquido C, ni hablar. Ahí no es. Acá es la voz. Aquí, mira. Acá voy a agarrar justo B. Y en este lado también es B. Un poquito más ya es A, ¿no? Pero justo ahí, en la última partecita. Esto es una isóbara. Si acá le llamo M y acá le llamo N, la presión en M y la presión en N son iguales. Pero quiero que tengas cuidado que cuando el tubo acá está destapado, está actuando la presión atmosférica en ambos lados. Ahora, por teoría, igualo presiones. Es el isóbara. Igualo presiones. ¿Qué se hace? Se coloca la presión que hay por encima de ese punto. Por encima de ese punto. ¿Qué hay encima de M? Todo esto. Encima de M, todo esto. Es presión hidrostática de A más atmosférica. Pero en N hay acá líquido B más líquido C más atmosférico. Entonces, esto quedaría así. Ahora, como usted puede ver, en ambos lados se cancela la presión atmosférica. Pero la presión hidrostática de A, es densidad gravedad por altura. La presión hidrostática de B, densidad gravedad por altura, y la de C, densidad gravedad por altura. Ahí se van las gravedades. Y ahora solo tengo que reemplazar. Profe, ¿es necesario pasar las alturas centímetros a metros? Acá no, porque todos los centímetros se anulan. E igual, las densidades no es necesaria pasarlas al sistema internacional, a menos que te la indique. Entonces, la densidad de A vale 5 y la altura de A es 25. Así vas reemplazando. La densidad de B es incógnita. La altura de B es este pedacito de acá, que me indican que vale 5. La densidad de C es 3 y su altura es este pedacito de arriba, 15. Solo tengo que realizar esta operación nada más y me va a salir 16 gramos por centímetro cúbico. Confirmen, ñaños. Confirmen, ñaños. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a uno de los principios más importantes de este capítulo. Solo trazo la isóbara. Tienes que calcular que esta línea de color rojo en ambos lados pertenezca al mismo líquido. Tangente. Pues yo estoy agarrando acá la última capita del líquido B y acá también B. Si tú miras y lo vas colocando, por ejemplo, por acá, ya no agarras. Puedes agarrar A con B o A con C y son líquidos diferentes. Ya no hay presión, las presiones no son iguales. ¿Me entiendes? Y Yamir, la presión de M se suma a todo lo que hay encima de M.
encima, lo que está por arriba, A, masa atmosférica. En N, ¿qué hay encima de N? Hay B más C, masa atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. El principio de Pascal. La presión que se ejerce sobre un líquido en reposo se transmite en todas las direcciones a todos los puntos del líquido con igual intensidad. Repito, la presión que se ejerce sobre un líquido en reposo se transmite en todas las direcciones a todos los puntos del líquido con igual intensidad. Dame medio minuto. Ok, continuamos. La presión que se ejerce sobre un líquido en reposo se transmite en todas las direcciones a todos los puntos con igual intensidad. Acá tenemos un recipiente que contiene un líquido. Es un recipiente que tiene agujeros por la cual el agua va a salir, ¿no? La cosa es de que voy a agarrar 3 puntos, A, B, C. Al ojo nomás, ¿qué punto experimenta más presión? Rápido, chicos. ¿Qué punto A, experimenta A? el punto A. Claro que sí. A mayor profundidad, mayor presión. O sea, las presiones irían en ese orden. La de A mayor que la de B y la de B mayor que la de C. ¿Correcto? Bien. Listo. Ahora, miren, fíjense. Miren, fíjense. Si yo ejerzo, si nosotros ejercemos una presión, mira, en la parte de arriba, una presión, pero antes, fíjate, acá está la presión de A, ahí está la presión de B, y está la presión de C. Ahora, si ejerce una presión arriba, una presión P1, Pascal dice que esta presión que yo estoy ejerciendo se va a transmitir a todos los puntos del líquido. Se va a transmitir a todos los puntos del líquido. Quiere decir que la presión de A, la presión de B y la presión de C, todas van a aumentar en la presión que yo le estoy dando. Se incrementan. Ojo, Pascal no dice que la presión es igual en todos los puntos, no. Pascal dice que todos los puntos experimentan el mismo incremento de presión. ¿Me estás entendiendo? Todas aumentan en la presión que yo le estoy aplicando. A sigue siendo mayor que B y B mayor que C, eso no cambia. ¿Ok? Bien. Ahora, ñañitos, esto ya ha venido en examen de emisión San Marcos, ahora último. La aplicación de este principio es la prensa hidráulica. Es una aplicación del principio de Pascal y es una máquina que multiplica fuerzas. Es un vaso comunicante. Estos taponcitos son émbolos o pistones. Tienen la forma de una circunferencia, ya lo vas a ver ahorita. Tienen que estar al mismo nivel.
Este es el área del primer pistón o émbolo y este es el área 2 del otro émbolo. ¿Cómo funciona la prensa hidráulica? Yo a este que tiene área menor le aplico una fuerza perpendicular. Esta fuerza sobre el área origina una presión que por Pascal se transmite al otro lado. Ahora, si esta área 2 fuera el doble del área 1, acá se produce el doble de fuerza. Si esta área fuera el triple del área 1, se produce el triple de fuerza. ¿Te das cuenta? Si el área 2 fuera 1000 áreas 1, se produciría 1000 veces la fuerza. Entonces, como ustedes pueden ver, la fuerza se aparece multiplicada. Por eso que la prensa hidráulica, generalmente aquí el área es muy pequeña y en este lado el área es muy grande y se obtienen grandes fuerzas. ¿Qué relaciones vas a tener presentes si viene la prensa hidráulica? Vas a decir, fuerza 1 es al área 1, como fuerza 2 es al área 2. ¿Ya? Esa es la forma del pistón. Este pistón tiene esta forma, es como un taponcito, lo que hay dentro de un inyectable, el jevecito, ¿no? Y tiene un área. El área es pi por radio al cuadrado, porque generalmente la forma es circular. ¿Ok? Ahora, si este pistón baja una distancia 1 y el otro sube una distancia 2, escucha, el volumen que baja es igual al volumen que sube. Y el volumen es área por altura. Ahí está. El área multiplicada por la altura que baja es igual al área por la altura que sube. Eso también quiero que lo tengas presente, ¿sí? Bien, estamos con la hora ya. Miren, chicos, ¿ah? ¿Le tomaron su screenshot? Sí, ¿no? Listo. Por ejemplo, la fuerza F sostiene a través de este líquido un bloque que tiene una masa de 20 kilogramos. Los émbolos o pistones tienen áreas, mira, 4 y 100 centímetros cuadrados. Si el sistema está en reposo, calcular el módulo de la fuerza que actúa en el émbolo menor. O sea que acá hay una fuerza pequeña actuando en este pistón pequeño. Acá está el peso del bloque, peso es masa por gravedad. Y esta es la fuerza que por Pascal, ¿no? La prensa hidráulica aparece aquí. Entonces todos sabemos, ¿no? Que la fuerza 1 es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. La fuerza 1 es la que me piden. El área 1 vale 4. La fuerza 2 se equilibra con el peso del bloque, que sería 200 newton, masa por gravedad, ¿no? La fuerza 1 es a 4, como la fuerza 2 es igual a este peso, que es 200, sobre el área 2, que vale 100. Esto sale 8 newton. Facilito. ¿Está claro o no? ¿Sí? Ya está. Eso es todo. Esto, mira, es lo que hay en un inyectable, ¿no? Este jevecito que hay dentro del inyectable que todos hemos visto se llama émbolo o pistón. Esas son estas cosas que están aquí. Perfecto. Esta es la que vino en el San Marcos 2022. Examen de admisión San Marcos 2000. Está calientito, estamos en el año 2022, ¿no? Dice, en una prensa hidráulica, cuando el émbolo pequeño baja una altura de 0,2 metros, el émbolo grande sube una altura de 0,01 metro. ¿Con qué fuerza 2? ¿Con qué fuerza 2 actúa la prensa sobre el objeto? Si se aplica una fuerza de 500 newtons sobre el émbolo menor, considere que el líquido es incomprensible. Interesante. Mira, lo primero que tienes que acordarte es que el volumen que baja es igual al volumen que sube. El de lo que le expliqué en teoría.
El área por la altura que baja es igual al área por la altura que sube. ¿Me dan la relación de áreas? No, pero solo me dan la relación de alturas. El que baja 0,2 y el que sube 0,01. Ya pongo así. Área por 0,2, área 2 por 0,01. Acá lo acomodo y digo pues que este 0,01 paso a dividir al 0,2 y sale esto. El área 2 es 20 veces área 1. Listo, ya tengo esa parte. Ya, ahora manja. Tú sabes que la fuerza 1 es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. La fuerza 1 vale 500. El área 1 lo dejo. Me piden la fuerza 2, pero el área 2 es 20 veces área 1. Se van las área 1 y 20 por 500 es 10.000, que se puede escribir como 10 por 10 al cubo. La respuesta es la B. Esa es una pregunta de examen de admisión. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Ya? 3, 2, 1, 0. Un barco flota. Un iceberg flota. Es Arquímedes, uno de los más grandes genios en la era antigua. Él decía, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Famoso también por la famosa frase Eureka, ¿sí o no, Jonathan? El cual significaba lo encontré. Hay toda una anécdota respecto a eso. Él es muy conocido con su principio o ley de Arquímedes, el cual dice, todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido en reposo, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que viene a ser igual al peso del líquido desalojado. Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido en reposo, experimenta una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje, que viene a ser igual al peso del líquido desalojado. Miren, este es más o menos el experimento de Arquímedes. Este bloque lo introduce, el volumen del líquido sube, esto lo resecciona aquí, pesa este líquido desalojado y el peso del líquido desalojado es igual al empuje. Eso es lo que encontró Arquímedes. Pero más fácil para ti es darte cuenta que si tú observas que un cuerpo está dentro de un líquido de manera parcial, como aparece acá, o total, sumergido completamente, el líquido le va a aplicar a la parte sumergida una fuerza hacia arriba. Esta fuerza recibe el nombre de empuje. Y este empuje se calcula así. ¿Ok? Se calcula así. Densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido. Escúchame bien, ¿ah? Densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. ¿Ok? Densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. No se olviden, densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. ¿Ya? O sea, tenemos que ver el volumen que está sumergido. Ese es el que vale. ¿Ok? La densidad del líquido está en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, el volumen sumergido en metros cúbicos y es la fuerza de empuje. Acá el truco, Yaños, es dibujar una fuerza hacia arriba en la parte sumergida. A eso se llama empuje.
Y para hallar el empuje aplicas una fórmula parecida a pH, pero en vez de altura vas a poner volumen sumergido. No te olvides, por favor. Ok, propiedades. Todo cuerpo que flota, está en equilibrio. Empuje, dibujas el empuje, dibujas el peso del cuerpo y como flota, empuje es igual a peso. ¿Ya? No te olvides. Hay muchas situaciones en las cuales vemos que los cuerpos flotan. Si un cuerpo se encuentra sumergido, ocupando varios líquidos, porque puede darse esa situación, este bloque está sumergido en 3 líquidos, entonces cada líquido aplica su propio empuje. Empuje de líquido 1, empuje de líquido 2, empuje de líquido 3. A cada uno le aplica por separado su fórmula, con su densidad, su gravedad y su volumen sumergido. ¿Ya? Importante, ¿ah? Y el empuje total es la suma de los 3. ¿De acuerdo? Ya, no te olvides, también es importante. El peso aparente, a ver, imagínate que tú te sumerges completamente dentro de un líquido. Tu peso aparente, el peso aparente, es el peso que tendrías dentro del líquido. Y ese peso aparente, ñaños, es el peso real, el que tienes en el aire, y le vas a quitar el empuje. Es decir, dentro del agua, tu peso disminuye porque el empuje te resta. ¿Ok? O sea que, bueno, si te rayas, no veas este dibujito, te vas a rayar. Más bien la formulita. Acá está. El empuje aparente, que es el empuje dentro del líquido, es el peso real, es la que tienes en el aire, menos el empuje. Esa sería, ¿ya? Eso es lo que más o menos me gustaría que ustedes tengan presente para los problemas. ¿Ok? Ya nos ganó el tiempo. Nos ganó, te dije que el tema es muy extenso. Y veamos un ejemplo aquí. Una esfera de 30 kilonewton se encuentra flotando en agua, sumergida hasta la mitad. Determinar el volumen de la esfera. Entonces, acá hay que hacer sí o sí un diagrama de cuerpo libre. Dibujar el peso, 30.000. ¿Por qué 30.000? Porque acá dice 30 kilonewton. 30.000 kilón por mil. El empuje hacia arriba, ahí está. Como la esfera está flotando, está en reposo, estática, pero recuerda que dice que está flotando en agua sumergida hasta la mitad. ¿Eso qué significa? Que el volumen sumergido es V medios. El volumen, la mitad del volumen, ¿no? V medios. Entonces, el empuje y peso son iguales. Empuje igual a peso. Recuerda que el empuje tiene una fórmula. Densidad, gravedad por volumen sumergido, igual al peso. Reemplazamos. Ya está. A ver qué sale. Muy bien. Entonces, acá ustedes operan. Acá ustedes operan. Y tendríamos, pues, se eliminan 4 ceros y al final, ¿cuánto sale, chicos? Sale 6 metros cúbicos. ¿De acuerdo? 6 metros cúbicos. Muy bien, muy bien. Ya está. ¿Ok? A ver, vamos a coger algunos problemitas de ley de Arquímedes. ¿Ya? Ustedes, por favor, traten de revisar
los demás problemas que están quedando ahí. Por ejemplo, acá. Este es un clásico problema de ley de Arquímedes. Mira, una esfera se encuentra sumergida hasta la mitad en agua. Hallar la densidad del material de la esfera. Ok, la esfera sumergida hasta la mitad. Te explico nuevamente. Dibujas el peso. Dibujas el empuje hacia arriba. Como la esfera está flotando, recuerda, empuje igual a peso. Pero nuevamente me dice que está sumergida hasta la mitad, V medios. Ya por equilibrio, igualas empuje con el peso. El empuje es densidad del agua, gravedad por volumen sumergido, igual a masa por gravedad. Ya, cuidado acá, se va la gravedad. Densidad del agua, tú sabes que vale 1000 o vale 1. Pero como está en gramos por centímetros cúbicos, voy a reemplazar por 1. ¿Ok? Bien. El volumen sumergido es V medios y es igual a la masa. Entonces quedaría así. 1 ya está en gramos por centímetros cúbicos. El volumen sumergido es V medios y acá está la masa. Ahora, este volumen lo voy a pasar a dividir a la masa y me quedaría así. ¿Y qué cosa es masa sobre volumen? ¿Quién me dice? ¿Qué es masa sobre volumen? Ñaño, ¿qué masa es densidad? Es lo que te están pidiendo. La densidad de la esfera, entonces, ¿a qué es igual? A 1 medio. ¿Y 1 medio cuánto es? 0,5. Resuelto. Ya está resuelto el problema. La densidad de la esfera vale 0,5. ¿De acuerdo? Bien. Veamos otro ejemplo. A ver, otro ejemplito de Arquímedes. Ya que Arquímedes es importante. Acá les he puesto varios problemitas, como ustedes pueden ver, interesantes, ¿ok? Uno bonito que ha venido en examen de admisión es este, mira. Veamos. Problema 9. Miren, todavía está con 4 alternativas, pero habría que agregarle una más, ¿no? La densidad, la esfera es de densidad ρ. Está sumergida entre dos líquidos no miscibles. Ya sabes tú que no se mezclan. A, cuya densidad es 2, y B, cuya densidad es 1,2. ¿Cuál es la densidad de la esfera? ¡Wow, profe! Qué alucinante ese problema. Fácil. Mira, tú haces un DCL. Dibujas el peso de la esfera. Dibujas dos empujes. El empuje del líquido A y el empuje del líquido B. Recuerda que los empujes actúan de manera independiente, ¿no? Cada líquido con su empuje. Ya, pero date cuenta que es la mitad para cada uno, ¿eh? Ya. El peso es la suma de empujes. ¿Ok? Bien. Recuerda lo que te dije al comienzo. La masa es densidad por volumen. ¿Te acuerdas? La masa es densidad por volumen, por gravedad. El empuje de A es densidad de A, gravedad por su volumen sumergido. Según el problema, cada uno es la mitad. Volumen de la esfera sobre 2. Más el empuje de B, densidad de B, gravedad, volumen sumergido, también la otra mitad. Ya, acá repito, la masa es densidad por volumen. Eso te dije que lo íbamos a utilizar. Eliminas todos los volúmenes, toda la gravedad, y te queda que la densidad es la semisuma de densidades. Bacán, ¿no? O sea, 2 más 1,2 entre 2 sale 1,6. Bien, mis queridos ñañitos, ¿pueden verificar si ya está el examen en la plataforma, por favor?
por equilibrio, Tanya. La esfera está flotando, por lo tanto, las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Equilibrio, ¿ya? No te olvides, estática. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profesor, sí está el examen. Listo, muy bien. Entonces, vamos a tratar en estos momentos de dar un buen examen y quiero que saquen más puntaje que la otra vez. En más me sacaron muy bajo. Ahora sí van a salir mejor. Estoy recontra seguro. Bien, voy a cortar la grabación. La grabación yo voy a estar acá hasta que termine el bloque. ¿Sí? Y voy a ir dejando materiales. ¿De acuerdo? Bien. La próxima semana, calorimetría. Uf, bacán el tema. No se la pierdan.